Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. visitarme como padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo, quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia, quédate, Señor, conmigo. Muchas bendiciones aquí en el Monte de la Gracia a través de Skype, llegando a ustedes con mucho gozo, con mucha alegría, con la paz que Dios pone en nuestros corazones, llegando a través de Skype, a través de la página de Radio Costa Rica, a través del 930 AM, a través del Facebook Live, y también más adelante ya van a ver el programa en el canal de YouTube. Y hoy, bueno, gracias al Señor, hoy estoy acompañada de Elenita, que quiero que les salude. Buenas tardes a todos. Tengan muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y hoy es un día de mucha bendición para mi vida, ¿verdad? Porque es la primera vez que estoy aquí conectada a Skype. Es una bendición muy grande y yo le consagro esta tarde al Señor, consagramos, Señor, nuestras vidas y consagramos, Señor, todo lo que se vaya a hacer en esta reunión, Señor, porque todo lo hacemos para Él. Así que quédense ahí, no se desconecten, porque es y va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Así es, Elenita, un abrazo a la distancia y pedirle a Yenori que le salude. Yenori. Buenas tardes. Hijo, esta tarde, esta palabra sea sembrada en el corazón de ustedes para bendición, así como lo ha sido para mí en el momento que recibí la invitación de la hermana Inés de participar. Saludo a la distancia a Elenita, a Inés también, que es un gozo para mí a través de este medio pues vernos, porque es muy difícil, pero gloria al Señor que están esta tecnología que nos permite comunicarnos y llevar el mensaje de la palabra del Señor para todo aquel que abre el corazón y la reciba. Bueno, entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Que aunque cada una está en su casa,
pero podemos compartir y podemos llevar la palabra del Señor, así nos cuidamos un poquito y además utilizamos la tecnología que Dios nos ha regalado por su gracia. Y bueno, voy a pedirle a Elenita que nos haga una oración para comenzar el programa. Elenita. Sí, señora. Amén, amén, aleluya. Padre Celestial, estamos delante de ti, Padre amado, una vez más, Señor, dándote muchas gracias, Padre bendito, por este día, Señor, que tú nos has dejado abrir nuestros ojos, estar de pie, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú derramas sobre nuestras vidas, Señor, esas bendiciones multiplicadas, Padre bendito, Señor, Espíritu Santo, y así bendecimos a cada persona, Señor, que está conectada y va a seguir conectándose a través de que cada vez que salga este programa, Señor, en el Facebook Live. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, bendecimos las vidas que están conectadas, Padre. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus familias, bendecimos sus trabajos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo. Padre, y lo ponemos delante de ti, Padre Santo, para que tú, Señor, te muestres a cada uno de ellos, Señor, como el único Dios salvador, como el único Dios sustentador, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, Espíritu Santo, y que esta enseñanza, esta semillita, Padre amado, entre, Señor, en cada uno de ellos, en sus corazones, en sus vidas, Padre Santo. Padre, y declaramos vida, Señor, la vida de Cristo, Señor, en cada uno de ellos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, que sea consagrado, Señor, todo lo que hagamos en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, así es. Y quiero recordarles que si ustedes tienen peticiones, con mucho gusto nosotros vamos a orar por ustedes, ya sea en el programa en vivo o aunque el programa no esté en vivo, siempre estamos orando. Somos muchos grupos de personas que estamos orando por este país de Costa Rica y por todos ustedes que nos envíen sus peticiones, clamando a Dios por esa misericordia de Él para que se haga su santa y perfecta voluntad. Y bueno, vamos a empezar el programa, vamos a seguir hablando del tema de los dichos de Yahweh, los dichos de Jehová. Voy a pedirle creo que es Reinaldo que está ahí, que me ponga el título, ahí lo pueden ver, los dichos de Yahweh. ¿A dónde se encuentran los dichos de Yahweh? Yenori les va a hablar un poquito acerca de los dichos de Jehová. ¿Dónde se encuentran los dichos de Yahweh? ¿Dónde podemos encontrarlos? Yenori. Bueno, obviamente en la palabra del Señor, la Biblia, ¿verdad? Bueno, yo recibí lo que eran los dichos y decretos del Señor, ¿verdad? Sí. Entonces, yo quisiera empezar dando y haciendo una pregunta. ¿Qué son los decretos del Señor? ¿Verdad? Entonces, me lo corresponden a los propósitos eternos de Dios. Son, Él en su infinita sabiduría y soberanía, en palabras simples, son cosas que Él ha dispuesto para nosotros, para guiarnos, para enseñarnos, para orar, para interceder, tomando esos dichos y esos decretos en su palabra y activándolos en nuestra vida o en la vida de los demás. Entonces, bueno, vamos a empezar con el Salmo 33, 11. No sé si van a poner la lámina. Voy a pedirle a Reinaldo que me ponga ahí. Salmo 33, 11. Me busque donde dice Salmo, donde dice, Reinaldo, donde dice el Salmo, ese 33, 11, sí, ese era. Gracias. Bueno, el Salmo 33, 11, voy a leerlo para ustedes y para que Yenori pueda compartirles. Dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Esa es la versión Reina Valera. Luego, la versión Nueva Traducción Viviente dice: pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre.
sus propósitos nunca serán frustrados. Y luego otra versión en inglés que busqué dice, los planes de Yahweh para el mundo subsisten siempre. Todos sus diseños fueron creados para durar eternamente. Entonces, Yenori. Sí, bueno, como dice, el consejo de Jehová permanece para siempre. Entonces ahí él nos está recalcando que eso es de generación en generación, que no fue un decreto o un dicho que él le dio en su tiempo al salmista, sino que era para que tanto lo activara él en su momento como lo ahora en este tiempo, y será para el tiempo posteriores y generaciones adelante y después de nosotros, que los podrán y aprenden a utilizarlo, lo que está en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, como dice, y los pensamientos de su corazón son para todas las generaciones. No es una sola generación en tiempo pasado o ahora de nosotros, no, sino que va de generación en generación. Ha pasado por generaciones milenarias. Sabemos que esto está escrito desde hace 2000 años. Imagínense, hace 2000 años tiene que se dio esta palabra hasta la actualidad, y permanece y permanecerá, porque la palabra de Dios permanece para siempre, no cambia. Entonces, nosotros tenemos que apoderarnos, apoderarnos de estos decretos y establecernos en la vida, tanto de nosotros, de nuestra familia, del país o del entorno en general, donde nosotros tengamos una dirección específica de Dios para orar, para utilizarlo, para que permanezca en nuestras vidas ese consejo, para buscar ese consejo en cada uno de nosotros. Dice en el capítulo 12, cuán bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová. Entonces, todavía más nos está ahí diciendo el Señor que anunciemos, que digamos, que utilizamos y que pongamos en nuestra boca este decreto, que la nación es bendita, que una nación que permanece, que declara, que utiliza la palabra de Dios en su día a día, el gobernante o nosotros como familia, como cabezas de hogar, hombres, mujeres, que la utilicemos. Él aquí nos está dando ese derecho de utilizarla. Dice que los pensamientos de su corazón son para todas las generaciones, en todo momento. Entonces, nosotros quería recalcar algo, Nelita, que Elena y usted conocemos. Fuimos enseñadas por un hombre de Dios de decretos, que utilizaba los decretos. ¿Sí? Fue conocido como el siervo de los decretos, él en las naciones, así le decían. Y me refiero al siervo que ya goza del Señor, como fue el apóstol Roberto Bonilla, que él nos enseñó cómo, en qué momento utilizar los decretos. Ahora, pienso que de ahí me corrigen ustedes, que hay que estar y estar preparado espiritualmente para utilizar estos decretos, porque también se pueden volver en contra de uno, o en contra de la persona que los utiliza, si los mal utiliza. Una persona que utilice los decretos en lugar de bendecir para maldecir, imagínense el poder que tiene en la boca y de la palabra que está soltando, ¿verdad? Entonces, son esos dichos en general, los que ya yo tengo aquí anotados para mencionar, como los que vayan a mencionar ustedes, o en toda la Biblia en general, hay que saber utilizarlos, y no toda persona está preparada para utilizarlos. Así es. Entonces, bueno, para los que están entrando, estamos hablando de los decretos de Jehová, los dichos de su boca, las cosas que Él ha prometido, que Él ha dicho en su palabra. Y estamos hablando de que empezamos el programa pasado diciendo que tenemos que conocer la palabra y que estar en intimidad con Él para poder hablar lo que Él ha dicho, poder hablarlo con nuestros labios, poder decretar, poder declarar
lo que ya Dios ha dicho en el cielo, lo que el Señor ha dicho en su palabra, pero como decía Yenori ahorita, tenemos que estar en intimidad con Dios, en santidad, buscando su presencia y teniendo cuidado de qué es lo que va a salir de nuestra boca, qué es lo que queremos hoy darles a entender a todos, que nosotros tenemos que aprender a hablar, porque en este mundo oímos por todo lado y la mayoría de la gente habla maldiciones, habla palabras obscenas, palabras feas. La gente se acostumbra tanto a hablar cosas que no tienen que hablar, que ya se les hace costumbre. Entonces nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos que aprender a hablar su palabra, aprender a decir los dichos de Jehová, a hablar sus decretos, a creerlos y a vivirlos y proclamarlos. Entonces, Elenita, ¿qué me puede decir usted acerca de los decretos de Jehová? Elenita. Amén, amén. Aquí para seguir también siguiendo lo que dijo Yenori, ¿verdad? De lo del apóstol. Eso sí que se nos quedó, ¿verdad? En nuestra mente, de que él decía que no era cualquiera el que daba los decretos, ¿verdad? Porque había que tener mucho cuidado. Yo hasta la fecha soy muy, bueno, yo nunca decreto, no, prefiero decir, proclama uno la palabra, ¿verdad? Pero sí, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Tiene que venir del mismo, de Espíritu de Dios, que en ese momento le diga, ahora sí, paz, ¿verdad? Tire un decreto, pero si no es por medio del Espíritu Santo, mejor no declarar su palabra, ¿verdad? Y declarar y profetizar su palabra. Seguimos aquí sobre, para agregar un poquito más sobre qué dice sobre los decretos. Dice que es una orden, es una regla o edicto de ley, dice. Es una ordenanza, un mandato o precepto legal. Es una disposición o estatuto, reglamento de autoridad. Es una ley, regla o norma rectora, dice. El decreto tiene poder para establecer la autoridad, reglas o normas, mandamientos, disposiciones o reglamentos a obedecer por un pueblo. En el caso de las naciones antiguas, un decreto real no podía ser anulado o abrogado como está en Esther 8:8. Dice, debía ser creado un nuevo decreto. No sé si quieran poner en Esther 8:8 y 8:9. No, es que esa no la puse en la presentación de hoy, la que puse fue la de Sofonías. Bueno, no sé. No importa, sí. Reinaldo, tiene ahí la que dice Sofonías. Sofonías. Dos. Sofonías dice, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre nosotros, el furor de la ira de Yahweh venga sobre nosotros. Ahí estamos hablando del decreto y de los estatutos, ¿verdad? Que el Señor cuando habló, cuando Él antes de crear la creación, Él dijo, dijo el decreto, ¿verdad? Y todo se hizo, ¿verdad? Por medio de ese decreto que dijo el Señor. Y el Señor nos da el poder y la autoridad, porque así como el Señor nos ha dejado como embajadores, nos ha dejado como servidores de Él, dice que nosotros podemos tomar la palabra de Dios y declararla ya sea sobre nuestras vidas, ya sea declararla sobre nuestra nación, porque cuando oramos, nosotros venimos y declaramos su palabra, proclamamos su palabra y esa palabra tiene que hacerse viva cuando nosotros la decimos, ¿verdad? Sale con poder y autoridad, porque si el Señor dice que Él nos ha dejado, que Él da la orden, como cuando en Jeremías fue que habla de los huesos secos, dice de que Él dio la orden, le dijo, ordena,
ordena. Entonces el Señor nos manda a nosotros a ordenar, porque si Él decretó, si ya el decreto ya está, nosotros es para seguir, darle ese seguimiento como una extensión del reino. Así que nosotros tenemos que seguir declarando en ordenarle al enemigo, porque él ya está vencido, pero ordenarle a él. Y en el nombre de Jesús, ¿verdad? Para que se establezca su reino de Dios y su justicia en nuestras vidas, en todo Costa Rica, en el nombre poderoso de Jesús. Seguimos aquí, dice, es una declaración oficial con instrucciones y órdenes emitidas por un rey, ¿verdad? Que eso fue en Esther. Gobernante máximo usualmente en forma escrita, porque en ese entonces, si el rey daba un decreto, no podía borrarlo, no se podía borrar. Así es mismo el Señor ya dejó los decretos y el Señor no puede ya como decir, ve, voy a borrar ese decreto que lo hice hace no sé cuántos miles de años. No, ya no se puede, ya no se puede. Entonces dice que se vuelve a hacer otro, como dice el rey en Esther, dice que él tuvo que hacer otro decreto en favor, ¿verdad?, de la petición de la reina, porque ya ese decreto, el decreto nuevo le hacía como un borrón al decreto viejo, ¿verdad? Pero en el Señor ya no se puede. Todo lo que Él ya afirmó en el futuro, eso se va a cumplir. Nosotros simplemente agarramos la palabra de Dios y la hacemos vida en estos momentos. Y si el Señor dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, tenemos el poder y la autoridad para declarar, para proclamar su palabra en el nombre poderoso de Jesús, porque todo fue hecho por Él, ¿verdad? Y para Él, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Dice, donde podía ser leído para todos. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para decreto se traduce como ley, como estatuto o ordenanza. Era ordenanza. Dice, los traductores del Antiguo Testamento, la palabra nos traducen al español vocablos como edictos, estatutos, ley, mandamientos o sentencias de varios términos hebreos y arameo, los cuales significa orden real o proclamación oficial. Eso es lo que el Señor quiere en estos momentos, que nosotros proclamemos su palabra, ¿verdad? Proclamemos la palabra y para estos tiempos que el Señor nos tiene como intercesores, entonces, venir y como dice, necesita estar delante de Él en intimidad y en el secreto de Dios. ¿Para qué es? Para saber qué es lo que quiere el Señor, para saber qué es lo que quiere que nosotros proclamemos, porque no es el hecho de llegar y decir, yo voy a proclamar, voy a decir un decreto, sino es la voluntad de Dios. Entonces mejor en intimidad y en el secreto de Dios, Señor, dime qué es lo que tengo que proclamar, dime qué es lo que tengo que orar. Yo soy una que yo le pido al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo ore? ¿Qué es, Señor? Ponme en mi corazón, en mi espíritu, Padre Santo, para que tu palabra salga como saeta, para que pegue en el blanco, ¿verdad? Porque tampoco vamos a tirar ahí el montón de palabras y ni siquiera van a hacer ningún efecto en el mundo espiritual, ¿verdad? Entonces, mejor en intimidad y en el secreto de Dios, ¿verdad? Y seguir proclamando los decretos. No sé si Salmos 2:7. No, ese no lo puse. Lo que quería era explicar un poquito de lo que usted estaba diciendo a Esther, porque en un programa anterior a este, estoy hablando de acerca de que cuando Nabucodonosor dio un decreto para él, también cuando el Sasá
donde, donde dice que apareció una mano que estaba escrita en la pared. Y entonces dice que llamaron al profeta, ¿verdad? El profeta Daniel, para ver qué era lo que decía la escritura. Estaba pesado, que era pesado y que el peso no le daba, o sea que su peso estaba muy por debajo del peso que él tenía que dar delante de Dios. Entonces, ahí fue dado un decreto que fue escrito en la pared para ese Belsasar, porque él no se había querido humillar delante de Dios. Pero luego yo hablé de la reina Esther cuando había sido un edicto contra el pueblo de Dios de que debían de morir porque ellos no estaban, según el malvado Amán, ¿verdad? Quería que todos murieran porque no adoraban digamos, al rey de Persia, sino que ellos adoraban al Dios Todopoderoso. Pero dice que Esther con todo el pueblo ayunó y oró, y dice que más bien el edicto fue cambiado, ¿verdad? Y entonces dice que aquello que iba a ser para el pueblo de Israel, dice que se volvió contra Amán y contra los malos. Y el rey declaró otro edicto que luego fue en beneficio de todo el pueblo de Israel. Entonces eso era lo que estaba hablando Elenita, de que hay que ver las dos partes, ¿verdad? Dios también en su palabra ha dispuesto en su palabra contra los que pecan, contra los que hacen iniquidad, contra las naciones que no quieren volverse al Señor, pero también ha declarado dichos de bendición para las naciones que se vuelven a Él, para aquellos que le amamos, para aquellos que queremos seguir sus caminos. Entonces, pero ¿cómo saber qué es lo que Dios dice para nosotros si nosotros nos volvemos a Dios? Están en su palabra y tenemos que declararlas, tenemos que decirlas, pero no nada más ahí que no es nada más hablar positivo, no, sino que es en intimidad con Dios, en santidad, procurando obedecerle. Por eso quería yo que Reinaldo me ponga el primer versículo que viene ahí en la presentación de PowerPoint, que me ponga el primer versículo para leérselos, para que podamos entender que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios grande, que Dios es un Dios misericordioso. Dice que lo que decía en Levítico 26:3, donde dice Levítico 26:3 que dice que el Señor decía, si obedeces todos mis mandamientos, si escuchan todos mis decretos, si tus labios proclaman mis dichos, si tus labios hablan mi palabra, hablan mis decretos, si tú crees en esos decretos que yo he dicho, que son verdad, si oyes los decretos, si oyes las instrucciones, si cumples mis mandamientos, si obedeces mis leyes, entonces dice que el Señor les decía, entonces la tierra producirá cosechas abundantes, los árboles darán fruto por más tiempo que el normal. Serás bendecido, yo estaré contigo, y ahí vienen montones de bendiciones y de maldiciones de acuerdo a lo que nosotros hagamos. O sea que Dios ya ha decretado en su palabra el que si nosotros primero, porque vea, la Reina Valera dice es más pequeñita, pero si leemos otras versiones más antiguas y las estudiamos, entendemos que Dios lo primero que dijo que tenemos que hacer es, bueno, primero saber la palabra, porque si no sabemos la palabra, ¿qué vamos a decir? Si no hablamos con Dios, no sabemos qué es lo que Dios quiere que proclamemos.
Primero, oír su palabra, leer su palabra, hablar esa palabra, como estaba yo hablando ahora y como he venido diciéndolo varios programas. Hablar la palabra, no andar maldiciendo, no andar con los hijos, no. Usted no sirve, no, usted no va a aprender, usted esto, usted lo otro. Solo hablar lo malo, lo malo. Y, no, vamos de mal en peor. No, esto va para siempre hablando lo malo. Y usted oye en todo lado y solo hablando lo malo. Pero si nosotros nos metemos en la palabra y proclamamos que Dios dice que si nosotros oímos sus dichos, que si los hablamos, los proclamamos, yo les hablaba de que un ambiente donde se habla palabra buena, palabras que vienen de Dios, palabras positivas, conectadas con Dios, por supuesto, el ambiente cambia, el ambiente cambia. Pero si usted vive en un ambiente donde solo maldecir, solo decir palabras feas, películas donde uno oye que solo se oyen palabras horribles a cada rato y a cada rato. No, es hablar las cosas buenas que Dios ha proclamado. Y luego decía, obedecerlas, dice que vamos a ser bendecidos. Y luego dice que dichosa, más que dichosa, la nación, el pueblo que alaba a Jehová. Dichosa la nación que proclama sus dichos. Dichosa la nación que habla los mandamientos de Dios y los cumple. Entonces, de eso es que estamos hablando, la importancia de conocer los dichos y los decretos de Jehová y hablarlos en intimidad con Dios. Entonces, le iba a preguntar a Jenori, entonces, lo que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Sobre el decreto de Jehová. ¿Qué podemos entonces aconsejarles a las personas preciosas que nos están escuchando, que nos están viendo? ¿Qué consejos deberíamos de darles que ellos piensan de que son consejos buenos que vienen del Señor? Sí, bueno, para continuar con el tema, en Isaías 14:24 el Señor nos dice que el Señor de los ejércitos juró. Tal vez ahí, juró, Reinaldo, me puede poner el versículo. Ahí ese sí lo traía yo ahí, Isaías 14. 14:24, sí. Ajá, ahí dice está. que el Señor de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Podríamos cambiar la palabra previsto, que dice que él es decir, cambiar la palabra de que dice pensado a previsto, que ya el Señor lo había visto, ya Dios lo vio, lo determinó en tiempo y espacio. Ya Él lo ha determinado y se cumplirá. Eso no hay quien lo cambie. Los decretos de Dios se cumplen en tiempo y establecido por Él. Los decretos de Dios son perfectos, todos y cada uno. La palabra de Dios es perfecta y nos enseña que Él es eterno, que es inmortal, que es único Dios, invisible, y que a Él le sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos, ¿verdad? Entonces, nos dice la palabra de Dios también que Él es santo. Todas y cada una de estas características le confieren a Él la sabiduría perfecta, porque Dios es perfecto, Él es el único perfecto. Entonces, en Él, amadas hermanas, en Él no hay sorpresas, en Dios no hay ni casualidades, ni mucho menos accidentes. Él todo lo tiene alineado, Él todo lo tiene ya justo, determinado, previsto. Ya Él de antemano, incluso en la palabra de Dios se nos enseña que cuando nosotros vamos a orar delante del Señor, a pedirle algo, porque relativamente cuando nos arrimamos a Él es a pedirle, somos unos pedigüeños, ya Él sabe lo que le vamos a pedir, porque Él nos conoce. Entonces,
los decretos de Dios también son proféticos, actúan proféticamente, fueron dados a Moisés por Dios. Son una, como dijo Elena anteriormente, son una ordenanza, pertenecen al reino y al gobierno de Dios. Es decir, que el Señor es soberano. Orar con los decretos. Debemos aprender a regirnos a orar por la palabra de Dios, que nos habilita a cubrir a nuestros hijos, trayendo sobre ellos libertad, trayendo sobre ellos sanidad, estableciendo el reino de Dios en nuestro país, en nuestro hogar, en nuestro entorno donde nosotros vivamos, cantón, provincia, todo, tomando la palabra de Dios y los decretos de Dios, los traemos y los establecemos el reino y el señorío del Señor en cada uno de nosotros y en los lugares donde ya he mencionado anteriormente. Dios se los dio a Moisés, y como dije al principio, la palabra de Dios trasciende generaciones. Es algo que no es de ayer, o es solo de hoy, o va a ser para siempre. Fue de ayer, es de hoy y será de mañana. Ahora podemos también en la palabra, en el hebreo original, echar fuera demonios, es yarei, que significa tomar autoridad. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, estamos haciéndolo con autoridad porque Él nos ha dado esa autoridad. Dice, para desplazar los poderes demoníacos, para echar fuera demonios. Hay personas que el Señor les ha dado este don de orar, de echar demonios, el don de sanidad, de imposición de manos. Entonces toman la palabra e imponen manos, y a través de esa persona el Señor sana a esa persona y está en la voluntad de Dios. También debemos aprender a tomar la palabra de Dios, como dice Necesita, que tanto trae corrección, porque Dios nos corrige, Él nos ama y nos corrige, también trae bendición. En toda la palabra de Dios, usted toma la sabiduría de Dios, el libro de sabiduría, y usted va y empieza a leer, y el Señor le va a dar ahí sabiduría para declarar sobre lo que el Señor le ponga en intimidad. Toma los salmos, el Señor le va a enseñar a través de los salmos a orar. Toma las bienaventuranzas, usted dice, bueno, en el Salmo 32, que dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido quitada y cubierto su pecado. Es decir, que el Señor, con su palabra, nosotros tomamos la palabra, nos arrepentimos y el Señor nos limpia, nos lava de todo pecado. Venimos y tomamos y declaramos la palabra y declaramos la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo, Él nos reconcilió con el Señor. Entonces, toda la palabra de Dios es de bendición, tanto como de corrección. Hacer la mención también en Daniel, cuando el Señor, ahora que Inesita hablaba de los decretos dados por los reyes, que en Daniel 6:10 dice que cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, que fue a su casa, abrió las ventanas de su dormitorio, la cual estaba al oriente hacia Jerusalén, y se arrodilló para orar y alabar a Dios. Y esto él lo hacía 3 veces al día. El hecho es que cuando Daniel vino y escuchó el decreto que el rey en ese momento gobernaba, dio para su pueblo, entonces Daniel se fue a orarle al Señor para que fuera el Señor quien cambiara ese decreto, porque Dios sí puede cambiar los decretos de los hombres, pero los hombres no pueden anular los decretos de Dios. Eso es así porque Dios es Dios. Entonces, en ese tiempo, Daniel tomó ese decreto y él proféticamente fue para orar delante del Señor para que Dios cambiara ese decreto, introduciendo la legalidad de Dios y así cambiar una situación que él no podía cambiar. Es decir, nosotros como humanos, ya lo dije, no podemos cambiar. E incluso, si viene el gobierno y da un decreto,
pero nosotros sabemos, como hijos de Dios, que ese decreto no es justo, entonces nosotros vamos delante del Señor, oramos y le exponemos con toda legalidad ese decreto y le oramos, le suplicamos al Señor que lo cambie, que cambie ese decreto. Si ese hombre está mutilando a su pueblo, está maltratando a su pueblo, está humillándolo, está mancillándolo, entonces nosotros como intercesores entramos delante de la presencia del Señor y clamamos y le hacemos al Señor con toda legalidad y derecho que Él nos ha dado para pedirle que el Señor cambie ese decreto, para que el Señor saque bandera por nosotros, por ese pueblo, para que el Señor quite. Incluso le podemos decir, Señor, quita ese gobernante, Señor, quita, Señor Jesús, ese hombre, esa persona, Señor, que está maltratando, humillando, mancillando a tu pueblo, Señor. Y el Señor tiene y Él pone, igual quita. Porque así es el Señor. Él pone un hombre, lo puede poner en autoridad, pero también lo puede quitar. O a una mujer, o un ministro del Señor que viene y tal vez está mal usando la palabra de Dios, y nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios porque la leemos. Si nosotros leemos la palabra de Dios y oímos a un ministro del Señor que no está ministrando bien, vamos delante del Señor y le decimos, Señor, tú sabes que Él no está actuando bien. Señor, tú tienes la palabra para quitarlo. Y el Señor no humilla a nadie, el Señor no viene y va a decir ahí, no, mire, excepto de que ya esté en la voluntad de Él y ese ministro no haya escuchado, o ese gobierno no haya escuchado a los asesores que le han hecho ver que está equivocado, pues entonces el Señor viene y Él personalmente lo desecha. Pero el Señor no desecha a nadie, Él corrige al que esté equivocado, Él corrige, porque su palabra nos enseña eso, que Él no desecha a nadie, Él viene y lo corrige, lo enseña, lo educa, y para eso es los decretos y dichos de la palabra del Señor, para nosotros caminar en rectitud, para nosotros saber cómo dirigirnos, para nosotros saber cómo hablarle a las personas, para nosotros saber incluso si una persona viene y quiere tratar de humillarnos tanto a nosotros mismos, entonces tenemos la validez de la palabra de Dios para enfrentarlo, para refutar esa palabra de lo que Él esté diciendo o de lo que nos esté queriendo envolver, que no sea voluntad de Dios. Amén. Así es como dice Yenori. ¿Qué opina Elenita de todo esto que hemos hablado? Elenita. ¿Qué opina Elenita? Sí, amén, amén. Sí, cuando nosotros como intercesores, ¿verdad? Siempre que oramos por problemas, ¿verdad? Qué sé yo, si hay gente que está enferma o está atribulada, el Señor nos ha puesto para nosotros ser intercesores y ponernos ante el Señor, ¿verdad? Para que el Señor ya sea que sane tal persona o que restaure, porque a veces nos llegan peticiones, mire que fulano tiene ese problema, entonces nosotros venimos ante el Padre, ¿verdad? A pedirle al Señor que el Señor actúe en esas peticiones de las personas, y el Señor es un Dios bueno, un Dios que Él no es un verdugo, como mucha gente dice, ore usted por mí, porque el Señor a mí no me oye, pero el Señor a todos nos oye, y Él lo que quiere es que nosotros vengamos ante Él, y porque la oración, la verdadera oración es hablar con Él y contarle todos los problemas. El Señor, mira que me pasa esto y esto, y pedirle al Señor, Señor, enséñame a tener fe, Señor, enséñame a declarar tu palabra, Señor, yo quiero aprender a confiar en ti, porque el Espíritu de Dios siempre está atento a que nosotros le hablemos, a que nosotros le digamos, Señor, es que sin ti yo no soy nada, Señor, ven y ayúdame, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Voy a leer un pasaje aquí para seguir sobre el decreto que dice en Proverbio, ¿verdad? Dice 8:29, dice que cuando el Señor dice que
que el mar tiene límites. El Señor le puso límite al mar. Pueden venir huracanes, pueden venir tempestades, pero en ese momento, pues el mar se sale, ¿verdad? Pero dice que vuelve cuando ya ha pasado todas las tormentas, las catástrofes. Dice que el mar vuelve otra vez. ¿Por qué? Porque el Señor decretó que el mar tiene su límite, ¿verdad? No se puede salir a no ser que esté en una tormenta, ¿verdad? Al igual que nosotros, a veces nosotros pasamos tormentas, pasamos muchas cosas, problemas, pero todo pasa, todo pasa. Es decir, a veces nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor, y el Señor no es que sea el Señor, sino que el Señor nos deja solo, ¿para qué? Para que nosotros aprendamos a siempre estar de continuo adorándole al Señor, porque el Señor quiere un pueblo que le adore, y mientras nosotros estemos adorándole al Señor, estamos que dentro de esa cúpula, dentro de esa burbuja, ¿verdad? De que muchos vienen en contra de de lo que está aconteciendo, pero el Señor en su bondad, en su misericordia, siempre estará atento a nosotros, ¿verdad? Después dice aquí en Salmo 148, dice: y los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Bendito sea su nombre, aleluya. Así que nosotros no podemos quebrantar las leyes del Señor, tenemos que ser obedientes con las leyes, con los mandamientos de Dios, porque el Señor dejó mandamientos, y si no cumplimos esos mandamientos, como dice en Deuteronomio 28, nos vendrán todas esas maldiciones, ¿verdad? Pero si estamos dentro de las bendiciones de Dios, como dice en Deuteronomio 28, del 1 al 14, nosotros entraremos en esos buenos y decretos que el Señor quiere que todos nosotros estemos, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Y yo soy una que yo le agradezco mucho al Señor, porque el Señor, así como a muchos, nos ha ayudado a mantenernos siempre dentro de su corazón, ¿verdad? Porque hay veces, yo sé que mucha gente está pasando muchos conflictos, muchos problemas, pero yo te digo en esta tarde, confía en el Señor, búscalo a Él, adóralo a Él, porque dice que Él viene por un pueblo que le adora en Espíritu Santo, y tenemos que estar de continuo adorándolo al Señor. Bendito sea el Señor. Yo me despido en esta tarde, queda Yenori y Inesita, y yo le doy muchas gracias a Inesita por este ratito de estar en este programa, que ha sido de mucha bendición. Y muchas gracias, yo los bendigo a cada uno de ustedes, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Bendiciones, me despido de ustedes. Gracias. Vaya en paz, tranquila. Elenita tiene una actividad y tiene que irse ya, pero aquí quedamos Yenori y yo, y que Dios me la guarde, Elenita, Dios me la bendiga. Bueno, aquí quedamos Yenori y yo. Voy a pedirle a Reinaldo que me ponga el otro versículo que estaba ahí en la presentación, el segundo versículo después del primero, para seguir aquí comentando con Yenori acerca de la palabra de Dios. El otro que sigue. Ajá, el que sigue. El otro, no había otro. Es que había otro. El segundo, después del... ese es. Ese dice el Salmo 19:14. Es que casi no veo esas letras. Salmo 19, bueno, aquí sí lo puedo ver. Dice, quiero que oigan bien esto. Dice, sean gratos los dichos de mi boca, las oraciones de mi corazón, las meditaciones de mi mente delante de ti, oh Dios. Que las palabras que digo y mis más íntimos pensamientos sean agradables para ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Tú eres mi Dios y mi protector. Tú eres quien me defiende.
Recibe pues con agrado lo que he dicho y lo que pienso. En mi corazón he guardado tus dichos, en mis pensamientos los he atesorado para no pecar contra ti. Saboreo todo lo que me has dicho, tus palabras y tus decretos. Pronuncio cada día. Dice, pronuncio, oiga lo que dice aquí, pronuncio tus decretos, o sea, los hablo cada día para que pueda ver y oír. Dice, eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Vea cómo el salmista David entendía la importancia de lo que era, primero, guardar los dichos, que estuve explicando que la palabra guardar significa como rodearla con un cerco de protección. Eso significa guardar, proteger, estar vigilante sobre esos dichos, estar vigilante de las palabras que Dios dice en su palabra, estar vigilante de los decretos que Dios ha dicho para mi vida, para los que lo aman, estar vigilante aún de los decretos que Él ha dado para los que no lo obedecen, para yo no seguir esos malos caminos. Entonces, eso es lo que tenemos que entender para luego proclamarlos, guardarlos y cumplirlos. ¿Verdad, Jenori? ¿Qué opina? Amén, así es, sí. En Efesios 1, dice, Efesios 3 dice, bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Señor Jesús. Dice que Él nos acogió antes, desde la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y esto es una palabra, es un dicho del Señor, una revelación que Él nos está dando del gran amor que el Señor tiene para la humanidad, porque el plan del Señor es un plan de salvación. Él en toda su palabra no quiere que nadie, la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Entonces, al utilizar nosotros estas palabras de bendición para nuestra vida, que tenemos que creer que el Señor nos ha bendecido, que el Señor desde en el cielo, Él todos los días, es decir, no es una bendición de aquí en la tierra, hay bendiciones que Él da aquí en la tierra, pero las bendiciones del cielo son las que nosotros con nuestra palabra tenemos que declarar, cielos abiertos para que esas bendiciones bajen. A veces nosotros queremos, ay Señor, bendíceme Señor, pero ¿qué está haciendo usted para que el Señor la bendiga? ¿Está usted orando la palabra de Dios? ¿Está usted clamando la palabra de Dios? ¿O se pasa todo el día quejándose, reclamando que no tengo dinero, que estoy cansada? No, en el Señor somos renovados día a día, en el Señor somos bendecidos día a día, cada mañana que uno abre los ojos, ya eso es una bendición de Dios que tenemos del cielo, que nos dio un día más para, incluso, véalo así, el día de mañana que el Señor nos dé la oportunidad de amanecer, abrir nuestros ojos, es un día más, una oportunidad más que Dios nos está dando para hacer lo mejor para nuestra vida, para corregir lo que nosotros tal vez en algún momento erróneamente hayamos hecho, hayamos actuado o hablado, pero es de poder y autoridad para poder cambiar lo que tal vez de nuestra boca negativamente, en lugar de maldición, hablar bendición, en lugar de enfermedad, hablar sanidad, en lugar de escasez, hablar de abundancia. Amén. Entonces, la palabra de Dios es un decreto de Dios para regir nuestra vida, para caminar en nuestro diario vivir, para establecer, para vivir mejor, para cambiar lo que el mundo dice negativamente. Nosotros como hijos de Dios lo hablamos positivamente. Declinando está la tarde, voy corriendo como un río al hondo mar de la muerte. Quédate, Señor, conmigo.
aliento mientras vivo, hasta que mi alma muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante, peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito.